El hombre que domina su palabra, domina su destino. Desde que el ser humano aprendió a articular sonidos, comenzó también su lucha por el poder. Las guerras nacieron de palabras maldichas. Los imperios se levantaron por discursos que encendieron multitudes. Yo comprendí hace mucho tiempo que el lenguaje no es un instrumento de comunicación, es un mecanismo de control. Cuando hablas, no solo describes el mundo, lo moldeas. Cada palabra que pronuncias imprime una dirección a la realidad, un impulso sutil que mueve la voluntad de quien te escucha. Las personas creen que piensan, pero la mayoría solo repite lo que otros dijeron con suficiente convicción. La voz es el vehículo del dominio, es el puente entre la mente y el mundo. Fui testigo de cómo hombres aparentemente comunes conquistaron multitudes solo con la precisión de sus frases, con la forma en que usaban el silencio, con la intención que colocaban detrás de cada palabra. Entendí entonces que hablar de forma inteligente no significa sonar sabio, sino comprender la arquitectura invisible de la mente humana. Cada conversación es una batalla silenciosa entre dos egos. Uno quiere ser escuchado, el otro comprendido. El que domina ambos impulsos, domina la situación. Cuando hablas, no comunicas solo ideas, proyectas estados emocionales, despiertas memorias, manipulas percepciones. La psicología de la comunicación persuasiva es, en esencia, el arte de alterar la conciencia sin que el otro lo note. Porque hablar de forma inteligente no se trata de acumular palabras, sino de calibrar emociones, de modular la voz como quien afina un instrumento invisible que vibra dentro del otro. Y cuando logras esa afinación, cuando logras que tus palabras coincidan con la necesidad inconsciente del oyente, se abre una puerta, la puerta del control. He visto cómo un tono pausado puede destruir una resistencia, cómo una mirada firme puede transformar una idea en convicción. La gente no sigue razones, sigue resonancias. El poder no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. Y si entiendes esto, comienzas a reescribir las leyes invisibles del entendimiento humano. Así que pregúntate, ¿hablas para expresarte o para dirigir el curso de los pensamientos ajenos? Si esta pregunta te hizo dudar, quédate. Aquí no aprenderás a hablar, aprenderás a influir. Comenta desde donde me escuchas, porque a partir de hoy, cada palabra que pronuncies tendrá un propósito distinto: crear, transformar o dominar. Nadie se da cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. La voz tiene filo. No corta la carne, pero hiere la mente. No sangra quien la recibe, pero algo en su interior se quiebra, se modifica, se reestructura. Así opera el verdadero poder. No necesita violencia física, necesita vibración. Desde mis primeros estudios sobre la naturaleza del pensamiento, comprendí que la voz humana no es solo aire moldeado en sonidos, es energía traducida, pensamiento hecho materia sutil. Cuando alguien habla, no solo emite palabras, proyecta una frecuencia. Esa frecuencia se adhiere a los demás, como un perfume invisible que altera la química del ambiente. Mira a tu alrededor. Hay personas que entran en una sala y la llenan de peso, como si su sola presencia reordenara la atmósfera. No han dicho nada, pero el aire ya obedece. ¿Por qué? Porque su voz mental precede a su voz física. La mente domina antes de hablar. Cuando finalmente abren la boca, el mundo ya está preparado para escucharlos. Yo aprendí a observar esto en los hombres que la historia llama líderes. No eran los más inteligentes ni los más cultos. Eran los que sabían usar la voz como instrumento de dominio. Sabían cuándo elevarla para despertar emociones y cuándo reducirla hasta el susurro que obliga al otro a inclinarse para escuchar. La voz, usada con intención, no pide atención, la exige.
Una palabra dicha con convicción puede redibujar los límites del pensamiento ajeno. Por eso insisto, la voz es un arma invisible. El que la usa sin conciencia se destruye. El que la domina construye imperios. Cuando hablo de arma, no me refiero a la agresión, sino a la capacidad de crear dirección. Toda voz que vibra en una frecuencia clara impone un rumbo. En cambio, las voces débiles, titubeantes, llenas de miedo, solo generan eco. Durante años observé cómo los hombres más poderosos del mundo no necesitaban levantar la voz para ser escuchados. Su tono era una cuerda invisible que unía las mentes de quienes los rodeaban. No hablaban para informar, hablaban para infundir. Las palabras eran portadoras de una emoción precisa: fe, deseo, seguridad. Y la fe, cuando es transmitida por la voz, se vuelve contagiosa. La mayoría habla para llenar el silencio, pero el sabio habla para manipularlo. Cada pausa es un golpe calculado. Cada palabra, una carga de energía direccionada hacia el punto exacto del inconsciente que quiere penetrar. Cuando entiendes esto, descubres que la comunicación es una forma de alquimia, transformar pensamientos dispersos en oro puro de influencia. Recuerdo que una vez me dijeron: Gil, tus palabras parecen pesar más que las de otros. Sonreí, porque sabía el secreto. No es lo que se dice, sino desde dónde se dice. Si hablas desde la duda, si hablas desde el deseo de aprobación, tu voz pierde estructura. Pero si hablas desde la certeza interior, desde una convicción que no busca convencer, entonces la voz adquiere densidad. Se vuelve magnética. El que domina la voz, domina el ritmo del mundo. Cada palabra se convierte en compás, cada frase en orden. Es la música de la mente humana. Y todo ser humano, consciente o no, busca bailar al ritmo de una voz que le dé dirección. Por eso los pueblos necesitan líderes, las multitudes necesitan discursos y los individuos buscan referentes. Porque en la voz que escuchan, buscan la autoridad que no encuentran dentro de sí. Esa es la grieta donde entra el poder. La voz del que sabe hablar se convierte en refugio para los que temen pensar. Y ahí radica la responsabilidad y el peligro. Quien conoce el poder de su voz puede elevar o destruir. Puede inspirar esperanza o despertar odio. La voz no distingue moral, solo obedece intención. Es como el fuego, da calor o quema, según las manos que lo manejan. Mira tu propia voz. Escúchate cuando hablas. ¿De dónde sale ese tono? ¿Del miedo o del dominio? ¿De la inseguridad o de la visión? Cada vez que pronuncias una palabra, estás construyendo una identidad. Las personas no te recuerdan por lo que dices, sino por cómo las haces sentir cuando lo dices. La emoción es la huella de tu voz en la mente ajena. Por eso el poder empieza por dentro. No se trata de estudiar técnicas de oratoria, sino de alinear pensamiento, emoción y palabra. Cuando las tres fuerzas vibran en una sola dirección, el mundo escucha, incluso sin entender por qué. El hombre que domina su voz, domina su destino, porque su voz se convierte en una extensión de su voluntad. No necesita gritar, no necesita rogar, solo necesita pronunciar con intención, y esa intención es la verdadera forma del poder. La voz que vibra con verdad penetra incluso en el alma más cerrada, no porque sea lógica, sino porque resuena. Lo que resuena transforma, y lo que transforma domina. Detente un momento y piensa, ¿qué frecuencia tiene tu voz? ¿Hablas para ser entendido o hablas para ser recordado? Comenta desde dónde me escuchas. Tal vez descubras que la forma en que hablas ha estado definiendo quién eres mucho antes de que aprendieras a hablar. Durante años busqué la fórmula de la influencia. Pensé que estaba en las palabras, en la retórica, en el conocimiento. Pero descubrí algo que pocos entienden.
La persuasión no habita en lo que dices, sino en cómo suena lo que dices. El tono es el alma de la palabra, y el alma, cuando vibra en la frecuencia correcta, penetra donde la razón no alcanza. El tono es el puente entre la emoción y la mente. Cuando hablas, no estás transmitiendo solo información, estás transmitiendo tu estado interno. Cada inflexión, cada pausa, cada susurro, revela lo que sientes, incluso cuando intentas ocultarlo. Por eso el tono puede traicionar o puede salvarte. El tono adecuado convierte una simple frase en una orden que nadie se atreve a desafiar. He escuchado a hombres pronunciar discursos perfectos, llenos de lógica, precisión y belleza, y sin embargo no movieron a nadie. Luego vi a otros, con palabras toscas, arrastradas por la emoción, provocar revoluciones enteras. ¿Por qué? Porque su tono estaba alineado con su verdad interior. Y el ser humano, aunque mienta, tiene una sensibilidad ancestral para reconocer la vibración auténtica del poder. Cuando tu tono es coherente con tu intención, el oyente siente seguridad. Cuando no lo es, siente disonancia, aunque no pueda explicarlo. Es como si algo en su subconsciente le advirtiera: no confíes en esto. Esa es la razón por la cual el tono domina más que el contenido. La mente busca lógica, pero el alma busca coherencia emocional. Quien logra ambas, gobierna. Recuerdo a un político que me confesó, antes de su discurso más importante, que no sabía cómo sonar convincente. Le respondí: deja de pensar en lo que quieres decir, piensa en lo que quieres hacer sentir. Hizo silencio. Comprendió. Cuando subió al escenario, su voz temblaba al principio, pero luego se encendió con una fuerza que no provenía del guión, sino de su convicción interna. No habló a la multitud, la poseyó. El tono transformó su mensaje en una corriente emocional que arrastró todo a su paso. Así funciona la comunicación persuasiva. No se trata de hablar, sino de vibrar. La vibración de tu tono moldea la percepción ajena. Si tu tono expresa calma, el otro baja la guardia. Si expresa autoridad, el otro se rinde. Si expresa deseo, el otro se entrega. El tono es el código secreto del inconsciente, y quien lo descifra accede al mecanismo de la voluntad humana. La mayoría habla sin escuchar su propia voz. Creen que la comunicación es un acto externo, cuando en realidad es un espejo de la mente. Tu tono revela tu nivel de dominio interior. Si sientes duda, tu voz lo grita, aunque intentes ocultarlo. Si sientes poder, tu silencio basta. El tono no puede mentir, porque el tono es la emoción hecha sonido. Por eso el verdadero trabajo del comunicador no está en practicar frases, sino en cultivar estados internos. Si quieres sonar seguro, no busques palabras seguras. Busca seguridad. Si quieres sonar persuasivo, no estudies técnicas de persuasión. Estudia la psicología del deseo. El tono nace del estado. Es el reflejo vibratorio del alma. He visto cómo un solo cambio de tono puede decidir el destino de una negociación, una relación o una guerra. Un hombre con el tono incorrecto puede perderlo todo, aunque tenga razón. El que domina su tono, en cambio, puede estar equivocado y aún así convencer. Porque la verdad no siempre gana. Gana la energía más coherente. La ciencia empieza a entender lo que los sabios sabían hace siglos, que la voz humana altera el sistema nervioso del oyente. Un tono cálido genera dopamina y confianza. Un tono firme activa el respeto. Un tono frío despierta alerta y sumisión. Cada frecuencia afecta un área distinta del cerebro. Por eso, cuando hablas, no estás solo usando palabras. Estás modificando químicamente a quien te escucha. Tu tono es una orden biológica. Cuando lo comprendas, dejarás de hablar por costumbre y empezarás a hablar con propósito. Yo aprendí a usar mi tono como un instrumento de dirección.
A veces bajo la voz, hasta el punto exacto en que el otro tiene que inclinarse para escucharme. Ese movimiento físico imperceptible ya lo pone en posición de obediencia. No lo obligo, lo conduzco. Y si quiero despertar acción, elevo apenas la energía, no el volumen. Porque el poder no grita, el poder se insinúa. El tono adecuado no persuade, hechiza. Y no hay defensa contra un hechizo que suena como verdad. Piensa en esto. Cada vez que alguien te convence, no lo hace con argumentos, sino con vibración. Tú no sigues lo que entiendes, sigues lo que sientes. Y lo que sientes es el reflejo del tono que recibes. Así que observa tu propia voz, grábala, escúchate. ¿Te crees cuando hablas? ¿O suenas como alguien que intenta convencerse a sí mismo? El mundo te creerá exactamente en la misma medida en que tú creas en tu voz. Esa es la verdadera psicología del tono, el poder de proyectar tu fe en el otro. No hay palabra más poderosa que la dicha por alguien que no necesita demostrar nada. Esa voz es templo. Esa voz es ley. Si algo de esto resuena contigo, escríbelo. Comenta desde dónde me escuchas. Porque quien empieza a escuchar su propio tono, empieza a descubrir quién es realmente. Siempre me fascinó la diferencia entre el sabio y el manipulador. Ambos entienden la mente humana, pero uno la ilumina y el otro la conduce hacia su propio beneficio. Y sin embargo, ambos comparten la misma raíz, la comprensión profunda de cómo opera el deseo. Porque persuadir no es convencer. Persuadir es dirigir el deseo ajeno hacia un punto predeterminado sin que el otro se dé cuenta. Es un arte, una ciencia y sobre todo una forma de poder silencioso. La mayoría cree que la persuasión está en las palabras o en las ideas. Pero la verdadera persuasión no actúa sobre la mente racional, actúa sobre la emoción que precede a la razón. La mente decide, sí, pero el corazón ya ha votado antes. El hombre no elige lo más lógico, elige lo que más sentido tiene para su deseo. Comprendí esto después de observar a cientos de personas durante años. En cada conversación había una corriente invisible que decidía el resultado antes de que las palabras se pronunciaran. Esa corriente era emocional y el comunicador hábil aprendía a navegarla. No se oponía al deseo del otro, lo utilizaba como viento a favor. Cuando quieres persuadir, no debes luchar contra lo que el otro quiere. Debes mostrarle que lo que tú propones es el camino más rápido hacia aquello que ya desea. El hombre no obedece a los argumentos, obedece a las promesas ocultas dentro de ellos. He visto vendedores que no ofrecían productos, sino espejos, donde el cliente veía reflejada su propia aspiración. He visto líderes que no imponían órdenes, sino que susurraban certezas. He visto amantes que no pedían afecto, sino que lo evocaban con la sutileza de una palabra dicha en el momento exacto. Eso es inteligencia persuasiva, comprender la mecánica emocional del otro y moverla sin resistencia. Persuadir no es forzar, es hacer que el otro quiera lo que tú quieres. Es una danza entre el ego y la intuición, y como toda danza, necesita ritmo, dirección y dominio. El error de muchos es intentar ganar con lógica, pero la lógica, por sí sola, jamás derrumba una convicción emocional. Un solo sentimiento firme puede destruir 1000 argumentos. Por eso el comunicador inteligente no discute, guía. La inteligencia persuasiva consiste en ocultar la dirección dentro de la ilusión de libertad. El otro debe creer que decide, aunque haya sido conducido con precisión hasta ese punto. Es la forma más elegante de poder, hacer que el otro colabore con su propia manipulación. Cuando hablo, no busco convencerte de mi verdad, busco despertar en ti el deseo de descubrirla por ti mismo. Eso genera pertenencia, no imposición, porque lo que uno descubre, lo defiende.
Por eso, la mente más poderosa no impone su visión, la siembra. Las palabras que persuaden no son las más brillantes, sino las más oportunas. Una frase simple, dicha en el instante emocional adecuado, puede romper cualquier resistencia. La oportunidad vale más que la elocuencia. Por eso, el arte de la persuasión comienza escuchando. Solo quien observa puede dirigir. Yo solía sentarme frente a la gente en silencio, analizando sus gestos, su respiración, el movimiento de sus ojos. Cada detalle revelaba su estado interno. Antes de abrir la boca, ya sabía qué temía y qué deseaba. Así podía elegir la palabra exacta que tocaría el punto débil de su defensa. La persuasión no es hablar, es prever lo que el otro necesita oír. Pero hay una forma superior de persuasión, aquella que no busca convencer, sino elevar, la que transforma sin forzar. Esa es la inteligencia del alma, porque el poder que obliga genera resistencia, pero el poder que inspira se vuelve eterno. Comprende esto, nadie puede resistirse a sentirse comprendido. El ser humano se rinde ante quien lo entiende, y el comunicador inteligente usa esa rendición no para dominar, sino para dirigir. Si haces que el otro sienta que hablas desde su mente, su corazón se abrirá como una puerta sin cerradura. La persuasión es empatía con propósito. Es entender cómo piensa el otro, pero también cómo quiere pensar, y llevarlo suavemente hacia el punto donde tus ideas y su ego se confunden. Allí nace la influencia. Recuerda, el poder no consiste en tener razón, consiste en lograr que los demás quieran seguirte aunque no la tengas. Esa es la forma más pura de dominio psicológico. Cuando lo entiendes, empiezas a usar tus palabras como un arquitecto usa planos. Cada frase es una estructura emocional, cada pausa un espacio de resonancia, cada silencio una promesa. Así se construye una mente alrededor de otra. Y si alguna vez dudas de tu poder para influir, recuerda esto. Todos los imperios, todas las religiones, todas las revoluciones comenzaron con una voz que supo hacer sentir antes de hacer pensar. El que domina la emoción, domina la mente. Y el que domina la mente, domina el destino. No olvides que cada conversación es un campo de poder. Cada mirada, una oportunidad para sembrar una idea. Y cada palabra, una llave que abre o cierra las puertas del inconsciente. Así que cuando hables, no te preguntes si te entienden. Pregúntate, ¿qué sentirán después de oírme? Porque la emoción no solo los guiará hacia tu mensaje, sino que los hará recordarte como si los hubieras tocado sin tocarlos. Y si lo que digo te hizo pensar, si en este momento algo dentro de ti se pregunta cómo podrías usar esto en tu vida, no lo ignores. Es tu mente respondiendo a la vibración del poder. Comenta desde dónde me escuchas, porque quien comprende esta verdad está más cerca de dominar su mundo interior, y con él el mundo entero. Hay algo que antecede a toda palabra, algo que llega antes de hablar, antes incluso de que la lengua se mueva o los labios se abran. Es una energía invisible, un campo que se forma alrededor de quien posee dominio sobre sí mismo. Esa energía se siente, se respira, se percibe sin explicación. Yo la llamo el aura verbal. Muchos intentan influir solo con lo que dicen. No entienden que el poder verdadero no proviene de la palabra, sino del estado interno que la sostiene. El aura verbal no se construye con frases memorables ni con técnicas de oratoria. Se forma con la vibración silenciosa de la mente disciplinada. La voz es apenas el vehículo. El mensaje real es la energía que lo acompaña. He observado hombres entrar en una habitación y lograr silencio sin decir nada. No fue por su aspecto, ni por su fama, ni por su autoridad aparente. Fue por la presencia.
El aura verbal empieza en la forma en que piensas y se proyecta en la forma en que existes. Tu voz es solo la extensión acústica de esa existencia. Cuando hablas, tu energía se convierte en atmósfera. Las palabras pueden mentir, pero la energía no. El oyente percibe tu autenticidad o tu falsedad antes de entender el significado de lo que dices. Es instintivo. El cuerpo humano responde a vibraciones antes que a razonamientos. Por eso, cuando un hombre con aura habla, su sola respiración parece tener sentido. El aura verbal no se aprende, se cultiva. Es el resultado de la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuanto mayor es esa coherencia, más fuerte se vuelve el campo que proyectas, y cuando ese campo está presente, tu voz deja de ser un sonido, se convierte en una orden vibratoria. El error de muchos comunicadores es buscar ser escuchados, pero el verdadero poder no busca atención, la atrae. El aura verbal es magnética, no pide permiso. Cuando alguien con presencia empieza a hablar, los demás sienten que algo superior está a punto de manifestarse. No saben por qué, pero quieren escuchar. Y esa es la diferencia entre quien comunica y quien hipnotiza. Una vez, mientras dictaba una conferencia a jóvenes empresarios, noté que no necesitaba levantar la voz para mantener su atención. Cada palabra caía en el aire como una gota de fuego. Había algo en la mirada de ellos, una mezcla de respeto y entrega. No escuchaban solo mis ideas, escuchaban mi certeza. Comprendí entonces que el aura verbal es contagiosa, no porque se imponga, sino porque ofrece lo que el alma humana más busca: dirección. Tu aura verbal es la manifestación acústica de tu poder interior. Si tu mente está fragmentada, tu voz sonará débil. Si estás en armonía contigo mismo, cada palabra será una cuerda de autoridad invisible. No puedes fingirlo. Puedes imitar el tono, las pausas o la postura, pero sin energía coherente, todo se desmorona. Por eso el poder de hablar con influencia no proviene del estudio, sino del dominio interno. Nadie sigue a quien no domina su propio caos. El aura verbal es el resultado de haber conquistado el propio ruido mental. Cuando lo logras, el silencio que habita en ti se convierte en el silencio que impone respeto afuera. Las multitudes buscan esa energía. En realidad, no siguen ideas, siguen vibraciones. La gente busca sentirse protegida por una voz que emane certeza, y cuando tú la posees, no necesitas convencer, la atmósfera lo hace por ti. He meditado muchas veces sobre esta verdad. La voz no persuade, la presencia persuade. La voz solo la traduce, y cuando tu presencia es fuerte, tus palabras se vuelven innecesarias. El aura verbal no se proyecta solo cuando hablas, se proyecta también cuando callas. Es esa calma inquebrantable que confunde al débil y tranquiliza al sabio. Es el espacio invisible donde la mente del otro se acomoda, buscando dirección. No todos pueden soportar una presencia poderosa. Algunos la interpretan como amenaza, otros como guía, pero todos la reconocen, porque el aura verbal toca un instinto antiguo, la sensación de estar frente a algo o alguien que no puede ignorarse. Si quieres construirla, empieza observándote. Escucha cómo respiras cuando estás a punto de hablar. Tu respiración es el lenguaje secreto de tu energía. Si respiras desde el miedo, tu voz temblará. Si respiras desde la calma, el mundo escuchará. El aire que entra en ti es el mismo que sale como palabra. Por eso, dominar tu respiración es dominar la materia de la influencia. Yo descubrí que cada emoción tiene su sonido, su ritmo y su textura. Cuando hablas desde la ira, tu voz corta. Cuando hablas desde la serenidad, tu voz fluye. Cuando hablas desde la certeza, tu voz penetra. Y cuando hablas desde el poder interior,
Tu voz vibra en una frecuencia que no necesita esfuerzo para imponerse. Las palabras son ondas. El aura verbal es la marea. Puedes lanzar pequeñas olas, pero si quieres mover el océano, necesitas profundidad. El aura verbal no se improvisa. Es el resultado de años de autocontrol, disciplina mental y conciencia emocional. Por eso, cuando escuchas a alguien que ha conquistado su mente, percibes que sus palabras parecen pesar más. No porque sean más sabias, sino porque llevan el peso de la coherencia. Y hay algo más. El aura verbal se percibe incluso a través del silencio escrito. Una carta, un mensaje, una mirada. Todo comunica energía. Cuando aprendes a impregnar cada acción con intención, tu influencia deja de depender de la voz y comienza a volverse ubicua. Tu energía habla donde tú no estás. Algunos lo llaman carisma, otros magnetismo. Yo lo llamo conciencia amplificada. Es el momento en que tu pensamiento ya no necesita permiso para manifestarse. Hablas y el ambiente cambia. Callas y el ambiente también cambia. Esa es la señal de que tu aura verbal está activa. El secreto, entonces, no es hablar más fuerte, sino vibrar más alto. No es pronunciar con perfección, sino con propósito. El tono correcto, sin energía coherente, es solo teatro. La energía coherente, incluso sin palabras, es liderazgo. Y mientras más la desarrollas, menos necesitas imponerte. El mundo empieza a adaptarse a tu presencia. Las conversaciones se vuelven escenarios donde el otro se ajusta a tu ritmo. Tu voz deja de ser una herramienta y se convierte en territorio. Si alguna vez sentiste que las personas te escuchaban sin saber por qué, probablemente tu aura verbal ya estaba actuando. No lo rompas intentando explicar tu poder, solo sostén la frecuencia, porque la verdadera influencia no se demuestra, se siente, y quien la siente no la olvida. Si algo de lo que acabas de leer resonó dentro de ti, comenta desde dónde me escuchas. Tal vez sea el momento de descubrir cuánta energía proyectas cuando hablas, y cuánta proyectas cuando simplemente existes. He enseñado a muchos a hablar, pero a pocos he visto aprender a callar. Y sin embargo, el poder más grande no reside en la palabra, sino en la pausa que la precede. El silencio no es ausencia de sonido, es el espacio donde el poder se condensa antes de manifestarse. La mayoría teme al silencio porque revela lo que el ruido oculta, la mente, pero quien lo comprende lo utiliza como su herramienta más precisa. Cuando hablas, proyectas tu voluntad. Cuando callas, absorbes la del otro. El silencio, usado con conciencia, se convierte en un espejo donde los demás se enfrentan con sus propias inseguridades. En ese reflejo, tú dominas sin moverte. Aprendí hace mucho que el silencio es el lenguaje de los líderes. El hombre que no teme callar transmite una fuerza que las palabras no pueden igualar. El silencio incómodo que otros intentan llenar con explicaciones es el terreno donde el sabio planta su poder. Porque en ese vacío, los demás revelan lo que tú no necesitas preguntar. Escucha lo que ocurre cuando decides no responder de inmediato. El otro se inquieta, busca llenar el vacío, intenta justificar, corregir, explicar, y mientras lo hace, tú observas, y el que observa, controla. El silencio es el escenario donde el manipulador elegante obtiene información sin esfuerzo. En cada negociación, en cada conversación, el silencio actúa como un pulso invisible que mide la mente del otro. Cuando usas el silencio intencionadamente, conviertes cada pausa en una cuerda de tensión emocional. El otro siente la necesidad de liberarla, y para hacerlo, empieza a revelar su verdad. He estado frente a hombres que creían dominar el diálogo hasta que me enfrenté a ellos sin palabras.
Sus ojos buscaban respuestas, pero yo les ofrecía espacio, y en ese espacio su seguridad se desmoronaba. Porque la mente humana necesita dirección. Si no se la das, la crea. Y cuando la crea en tu presencia, ya la estás controlando. El silencio es un vacío activo, no es pasividad. Es la contención de la energía antes del impacto. Es la calma que precede a la decisión. Quien domina el silencio tiene control sobre el ritmo del mundo, porque el ritmo del mundo está hecho de pausas. Cuando callas con intención, no te retiras. Concentras poder. Las multitudes respetan al que no reacciona. El silencio controlado es una declaración. Yo no necesito defenderme. Y ese mensaje no se dice, se irradia. Hay silencios que educan, silencios que humillan, silencios que curan, silencios que manipulan. El sabio distingue entre ellos y los usa según el propósito. Yo he usado el silencio para observar, para medir, para dirigir. Porque en el silencio, el ego del otro se manifiesta por completo. Habla de más, se justifica, busca aprobación. Y mientras lo hace, yo ya sé cómo actuar. Pero el silencio no solo manipula al otro, también te revela a ti mismo. Cuando eres capaz de soportar tu propio silencio, descubres el tamaño real de tu mente. El ruido exterior es una distracción. El silencio interior es un campo de batalla. Quien logra vencer en ese campo ya no necesita convencer. Hay un tipo de silencio que solo se alcanza con dominio interno. Es el silencio que nace de no necesitar ser comprendido, de haber superado la compulsión de explicar quién eres. Ese silencio impone respeto, porque no busca nada. Y todo lo que no busca, atrae. Piensa en los grandes hombres de la historia. No los recordamos solo por sus discursos, sino por la presencia que proyectaban cuando no hablaban. El silencio de Lincoln antes de una frase. El silencio de Gandhi frente a sus enemigos. El silencio de los maestros espirituales antes de responder una pregunta. Ese instante contenía más poder que 1000 palabras, porque el silencio no persuade, domina. El comunicador verdaderamente inteligente no teme al silencio, lo provoca. Sabe que en ese intervalo la mente del oyente trabaja a su favor. Cada segundo de pausa multiplica el impacto emocional de lo que vendrá. El silencio es el marco que da forma a la palabra. Sin marco, el cuadro pierde significado. Yo he descubierto que el silencio prolongado, sostenido con intención, tiene un efecto hipnótico. El otro empieza a proyectar su interpretación sobre ti. Cree que estás evaluando, midiendo, tal vez desaprobando, pero lo que realmente haces es dejar que su mente trabaje por ti. El silencio bien usado hace que el otro construya tu autoridad en su imaginación. Por eso el manipulador sabio no interrumpe. Deja que el otro se escuche hasta cansarse de su propio sonido. Y cuando el silencio cae de nuevo, todo lo que digas después resonará como verdad absoluta, porque la mente humana, después de tanto ruido, se aferra a la calma como a una salvación. El silencio también puede ser un castigo. En una conversación, en una relación, en una negociación, el silencio puede ser la señal de desaprobación más devastadora. No grita, no acusa, no discute, solo retira presencia. Y eso desarma al otro más que cualquier argumento. Recuerda, no hay defensa contra el vacío. El silencio no ofrece resistencia que atacar. Por eso, quien domina el silencio, domina la batalla antes de que empiece. El silencio no es debilidad, es dominio. Es el lenguaje de los que ya no necesitan demostrar su fuerza. Cuando puedes mirar a alguien sin necesidad de hablar, has cruzado la frontera entre la comunicación y el control. Y si me preguntas cuál es la fórmula definitiva de la influencia, te responderé con esto. Habla menos, observa más. Haz de cada palabra un acto sagrado.
Haz del silencio tu espacio de poder, porque el mundo se rinde ante quien no necesita explicarse. Si comprendiste esta idea, si sentiste la tensión del silencio entre mis frases, coméntalo. Dime desde dónde me escuchas, porque tal vez hoy descubras que el silencio no es ausencia de comunicación, sino la forma más elevada de manipular sin ser visto. Todo lo que somos empieza con una idea. Pero toda idea, para volverse realidad, necesita una voz que la pronuncie. A lo largo de mi vida he aprendido que la voz, el tono, la intención, el aura y el silencio son solo las formas visibles de una sola energía, la conciencia. Persuadir, dominar, influir, no son actos separados de hablar, son expresiones del grado de control que ejerces sobre ti mismo. El hombre que domina su palabra ha conquistado su mente, y quien conquista su mente gobierna el mundo que la rodea. He mostrado cómo la voz puede ser un arma, cómo el tono penetra donde la razón no llega, cómo la persuasión dirige sin que el otro lo note, cómo el aura verbal moldea el ambiente y cómo el silencio manipula sin esfuerzo. Pero ahora debo decirte algo que pocos entienden. Todas esas fuerzas son inútiles si no se alinean con una visión. La palabra sin propósito es ruido. El silencio sin dirección es vacío. El poder, sin una mente que lo guíe, se destruye a sí mismo. El comunicador que solo busca influir termina preso de su propio juego, porque cuando manipulas sin sentido, te conviertes en prisionero del mismo deseo que controlas. El verdadero dominio no está en someter al otro, sino en dominar el impulso de demostrar tu poder. Ese es el nivel más alto de la psicología de la comunicación. Usar la influencia como medio de creación, no de destrucción. Las palabras son semillas. Algunas germinan en otros, otras mueren en el aire, pero todas regresan a quien las pronunció. Por eso, cada palabra que dices modela tu destino con la misma precisión con la que moldea la mente ajena. Esa es la paradoja del poder. Nadie puede manipular sin ser transformado por lo que manipula. Durante años pensé que hablar con inteligencia era una cuestión de técnica, de estudio, de práctica. Hoy sé que es una cuestión de conciencia. Cuando hablas desde la mente superficial, persuades por un instante. Cuando hablas desde el alma, creas realidades que perduran, y esas realidades se extienden más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá del sonido. La comunicación persuasiva no consiste en convencer al mundo de lo que dices, sino en convertirte en una prueba viviente de lo que afirmas. Tu tono, tu presencia y tu silencio deben ser coherentes con la verdad que sostienes. Y esa coherencia no se aprende, se forja. Cada vez que dominas una emoción, fortaleces tu voz. Cada vez que eliges callar cuando podrías gritar, afinas tu tono. Cada vez que hablas con intención pura, expandes tu aura. Cada vez que observas en silencio sin necesidad de controlar, te acercas al poder absoluto. El poder absoluto no es dominio sobre otros, es dominio sobre ti mismo, es la capacidad de usar la palabra como herramienta de transformación y no como arma de ego. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas manipular, tu sola existencia persuade. He visto hombres intentar parecer poderosos, y he visto otros que, al entrar en una sala, la transformaban sin esfuerzo. Los primeros aprendieron técnicas, los segundos aprendieron a ser. Porque la palabra no crea poder, solo lo revela. Y aquí está el secreto final. Hablar de forma inteligente no es hablar mucho, ni sonar culto, ni usar frases perfectas. Es hablar desde un lugar donde la mente, la emoción y la intención se fusionan. Es pronunciar cada palabra como si fuera la última.
Es usar la voz como vehículo de tu visión, el tono como reflejo de tu equilibrio, el silencio como espacio de tu autoridad. El hombre que entiende esto deja de perseguir aprobación, deja de debatir, deja de explicar, comienza a emitir vibración pura, y esa vibración es la que abre puertas, inspira multitudes y cambia destinos. Al final, todo lo que enseñé sobre la comunicación persuasiva converge en una verdad simple. El poder no está en las palabras, sino en la energía que las sostiene. Cuando tu energía vibra en coherencia, el mundo entero se sincroniza contigo. Cuando hablas desde esa coherencia, el universo responde. Por eso, antes de hablar, respira. Antes de convencer, comprende. Antes de dominar, observa. Y antes de buscar poder sobre los demás, encuéntralo dentro de ti. El silencio es el maestro. La intención, su espada, y la voz, su eco, que cada palabra que pronuncies desde hoy sea una extensión de tu voluntad más elevada, que cada silencio que sostengas sea un espacio donde la mente se ordene y el alma se fortalezca, y que cada conversación se convierta en un acto de creación consciente, porque si comprendes esto, ya no necesitarás técnicas ni fórmulas, solo necesitarás presencia, y la presencia, esa energía que no se puede fingir, es la voz más poderosa que existe. Así termina este viaje hacia la psicología de la comunicación persuasiva, no con una lección, sino con una invitación a transformar tu palabra en destino, tu silencio en poder y tu mente en autoridad. Si sentiste que algo dentro de ti despertó, si en algún momento de este viaje tu voz interior te habló con más claridad, escríbelo. Comenta desde dónde me escuchas, porque quizá este no sea el final, sino el inicio de tu dominio sobre la forma más antigua y más sagrada de poder, la palabra.